Ya. Parto desde la pregunta de cómo construir un plan de comunicación. Hay muchas maneras, hay casi tantas maneras de construir un plan de comunicación como estrategas de comunicación. Yo voy a contarles un poco qué es lo que yo hago y que veo que otras personas que tienen eficiencia al construir planes de comunicación hacen y en un procedimiento que me parece eficiente. A la siguiente, por favor, Gerardo. Para empezar, quisiera contarles algunos errores comunes con los que yo me he encontrado, ¿no? Primero, la idea errada desde mi punto de vista de que si no hay dinero no se puede hacer comunicación efectiva, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la idea de la publicidad. Y una cosa que yo estaba pensando, porque lo he visto, es que un dinero mal invertido no es que tenga mucho sentido, ¿no? O sea, es un dinero perdido. Muchas veces tenemos mucho presupuesto para hacer campañas de comunicación, para ponerle publicidad a algunos productos de comunicación y sin embargo no logramos ningún objetivo positivo porque el producto es malo, ¿no? Y ese producto malo surgió de un análisis malo, de un proceso malo de la generación de ese contenido y en verdad por mucho dinero que tengas no funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, les pregunto, no sé si alguno de ustedes tiene algún recuerdo de alguna campaña gubernamental reciente cuyo nombre o eslogan ustedes recuerden, ¿no? No sé si alguien recuerda alguna campaña gubernamental reciente que tenga un eslogan o un nombre potente. El Perú primero es más que una campaña, era la frase de era la frase de gobierno de Vizcarra, ¿no? Los videos, los videos del MINSA, del dengue, bueno, el MINSA tiene una estrategia bien interesante sobre el dengue que a mí me gusta bastante, porque el MINSA ha hecho una estrategia desde la pandemia, no sé si ustedes recuerdan que tomó el camino de meterse mucho a TikTok y generar contenido que si bien es cierto no parecía un contenido gubernamental, era un contenido efectivo, ¿no? Y eso me parece bien importante, ¿no? No tanto pensar en lo... Y eso, bueno, eso también tiene mucho que ver con las cabezas en cada equipo de comunicación y con cómo entiendan esto, ¿no? Y con qué, por ejemplo, incidencia tengan los jefes máximos de cada institución en la creación de una estrategia comunicacional, ¿no? Hay muchos jefes de instituciones, de ministerios, de organizaciones, ONGs, que le piden a un comunicador que haga un plan de comunicaciones, pero al final son ellos quienes ya tienen una idea clara de lo que quieren y quieren imponer eso, ¿no? Eso obviamente a mí me parece un error porque toda persona que dirija una organización tiene que tener claro que cada profesional trata de hacer el mejor trabajo posible en su área y que si te está proponiendo una campaña, un eslogan, un mensaje, lo está haciendo con algún criterio, ¿no? Entonces, hay muchas campañas, por ejemplo, que en el Estado, en las ONGs, los comunicadores le dan el encargo de ejecutarla más que de diseñarla. Y eso es un problema enorme, ¿no? En el tema de cómo logramos eficiencia en la comunicación. El otro es que a los medios no les importa mi contenido. Eso es una cosa también muy frecuente que yo he visto. Lo he visto incluso en políticos, ¿no? Y eso es bien, bien preocupante, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, políticos que hacen conferencias de prensa y no va a ningún medio de comunicación, no lo está cubriendo ningún medio de comunicación, ¿no? Y cuando ven eso, dicen lo típico del político, ¿no? Es, claro, están boicoteándome, ustedes no quieren hablar de mi tema, a ustedes no les interesa el tema, no les interesa el país, no son antipatria o un montón de cosas echándole la culpa al medio de por qué tu mensaje no logra rebotar, ¿no? Y es cierto, como le decía al inicio, es evidente que los medios son, como decía Althusser, el aparato ideológico del Estado, ¿no? Y como aparato ideológico del Estado tienen una ideología, transmiten una ideología, dan un soporte ideológico a a ciertas acciones, a ciertos modelos, ¿no? Entonces, eso es innegable, pero yo creo que nos hemos dado cuenta que esos medios se pueden filtrar de información nuestra, ¿no? ¿Cómo lo hacemos si empezamos a entender los marcos conceptuales de los medios de comunicación? ¿Qué están buscando los medios de comunicación? De repente el mensaje, la información que estaba tratando de comunicar este político
sí era potente, pero lo estaba comunicando de mala manera, ¿no? Este, por ejemplo, poniendo el ejemplo de los hidrocarburos, ¿no? No es lo mismo hablar de hidrocarburos en duro, con cifras, en una conferencia de prensa, que hablar desde un caso concreto de una persona, de un grupo social que está padeciendo un costo alto de los hidrocarburos en su casa, en el transporte, ¿no? Y desde un caso así llevarlo a lo complejo, ¿no? No puedes decirle a los medios de comunicación, porque además tomemos en cuenta que los medios de comunicación son entes privados, son empresas privadas, son negocios, ¿no? Y como negocio lo que buscan es la mayor audiencia y evidentemente no, es otra cosa que ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Muchos políticos, por ejemplo, se quejan de que les editan sus conferencias de prensa, de que les editan sus declaraciones. Y evidentemente porque cada espacio en medio de comunicación, en la radio, en la tele, cuesta, tiene un costo y le genera un beneficio a un medio de comunicación. Entonces, un medio de comunicación no te va a transmitir una conferencia de una hora o no te va a rebotar una conferencia de una hora porque tiene otras cosas que comunicar, porque tiene una pauta publicitaria. Uno tiene que aprender a entender eso y más bien a empaquetar sus mensajes lo más potentes y en el inicio de tu conferencia para enganchar al medio de comunicación, ¿no? Es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando realicen una conferencia de prensa, cuando estén dando un mensaje, tienen que enganchar al medio de comunicación con los primeros 3 minutos de la conferencia. Y eso lo hacen construyendo un buen texto, construyendo una noticia desde, como les comenté, desde lo más pequeño hacia la cifra, hacia el fenómeno, ¿no? A veces queremos hablar, estamos todos nosotros quienes convivimos con organizaciones sociales, quienes estamos en política, a veces hablamos mucho desde la teoría, desde arriba, desde el entendimiento máximo. Bueno, el medio de comunicación no actúa así porque el medio de comunicación piensa en su público directo. Y en al público directo no le podemos hablar de teoría, no le podemos hablar de cosas que son producto de un aprendizaje más prolongado, ¿no? Entonces, siempre pensar en el público. Otra cosa que a mí me parece un error es que basta con las redes sociales, ¿no? No basta con las redes sociales. Yo di una charla el 2021 sobre cuando recién empezaban las campañas electorales, creo que fue el 2020, fines del 2020. Se planteaban en algunas facultades de comunicación la idea de que la campaña del 2021 iba a ser una campaña absolutamente digital, porque como todos habíamos estado encerrados en la pandemia, eh, habían crecido mucho los mecanismos digitales, entonces era mucho más barato hacer campaña de manera digital. Entonces, claro que los medios de comunicación, los partidos políticos iban a preferir hacer campañas a través de los medios digitales y que con eso bastaba, que casi no iba a haber tanta inversión como antes, no iba a haber mítines grandes, no iba a haber movilizaciones a nivel nacional. Yo creo que la realidad nos mostró que no era así, ¿no? Y quienes más bien asumieron, y los actores políticos que asumieron que iba a ser así la campaña electoral del 2021 fracasaron enormemente. Y quienes no pusieron tanto énfasis en la digitalidad del 2021 fueron quienes triunfaron arrolladoramente, ¿no? Entonces, los medios digitales son importantes, pero no podemos sentirnos satisfechos con los medios digitales, porque los medios digitales siempre llegan a un nicho, y nuestros productos siempre están llegando a un nicho específico. Y lo que nosotros queremos, si somos comunicadores y tenemos objetivos a gran escala, es incidir en la opinión pública. Y a veces la opinión pública no se define únicamente por los medios digitales, hay que dar el salto también todavía, quizás en algún momento, en unos años, porque como ustedes saben también los medios tradicionales, los medios analógicos están en caída, han visto que ahora hay muchas noticias sobre la debacle que está viviendo el Grupo del Comercio, porque los medios digitales nos ofrecen una cosa bien interesante, que es la publicidad, inversión en publicidad directa, ¿no? Yo puedo ya definir claramente a qué público quiero ir según mi producto. Eso yo no lo podía hacer antes en la publicidad. Yo tenía que pagarle a Canal 4 para que llegue un montón de gente muy diversa y ahí a ver si llegaba directamente a mi público. En cambio, ahora los medios digitales nos permiten hacer una segmentación mucho más clara y eso está haciendo que la pauta publicitaria migre a los medios digitales, a las redes sociales, está empoderando a otros actores, está empoderando mucho a actores nuevos, a emprendimientos, y eso también abre una posibilidad, ¿no? Abre una posibilidad para que los creadores de contenido puedan hacer una disputa más clara, más, no sé si pareja, pero sí más potente
frente a lo que antes eran los grandes medios de comunicación hegemónicos que era contra los que era imposible competir, ¿no? Eh, sí, los medios hegemónicos siempre son hegemónicos. Eh, el tema es también cómo logramos que una opinión, quizás que no sale de los medios de comunicación, pueda volverse hegemónica. Ese es el gran reto que tenemos nosotros porque desde los sectores sociales o los sectores políticos alternativos tampoco es que tengamos la hegemonía de los medios de comunicación, ¿no? Eh, entonces tenemos que tratar de convertir algunos mensajes, no todos, es bien difícil lograrlo, en hegemónicos a tal punto de que logremos que filtrarnos en los medios de comunicación, ¿no? Otro error que yo encuentro constantemente es el tema de que la idea de que el público esté en otra, por lo tanto yo me tengo que rendir porque en verdad la gente no está hablando de mi tema, ¿no? La gente no está hablando de tu tema porque no has logrado que tu tema se vuelva tema de agenda. Y eso es un reto que tenemos. Es difícil, pero es un reto que tenemos que conseguir y yo creo que en algunas ocasiones lo hemos hecho desde sectores alternativos de Mendoza, ¿no? Yo les cuento una anécdota, por ejemplo, en el año 2019, creo que 2018-2019, hubo un proyecto de ley que presentó la congresista Rosa Bartra, que era un proyecto de ley que buscaba nuevamente con la lectura correcta de que hay muchos jóvenes que se encuentran en situación de desempleo, que en eso yo creo que todos estamos de acuerdo y que es necesario tomar medidas para que esto cambie, para que cada vez se contrate a más jóvenes, se puedan convertir a jóvenes en trabajadores activos. Se plantea siempre una salida que va en beneficio no del trabajador joven, sino principalmente del empleador, ¿no? Y se planteó un proyecto de ley que nuevamente iba a recortar algunos derechos como las vacaciones de los trabajadores jóvenes, muy parecido a lo que fue la ley Pulpín en el año, no sé si por ahí me ayudan, creo que fue en el año 2014, 14, 15. Eh, yo creo que en ese momento se construyó un tejido social, un tejido político bastante potente, ¿no? Em, y creo que eso nos motivó en el año 2019, cuando vimos este hecho, en creer que sí era posible, el 2015 sí, ¿verdad? En creer que sí era posible disputarle ese relato a algunos sectores políticos. En el año 2019, como seguía, presentó este proyecto la congresista Rosa Bartra. En ese momento yo trabajaba en una bancada en el Congreso, en una bancada de izquierda en el Congreso, y recuerdo que ese proyecto se aprobó de manera muy rápida en el Pleno. Eh, Muchas personas de la bancada estaban muy desesperadas, muy preocupadas porque se había aprobado muy rápido y no había un debate profundo y el tema no era un debate que estuviera, como dice la frase, como que mucho griterío desde las bancadas de izquierda en ese momento, pero no había realmente un debate público sobre ese tema y no sabíamos cómo hacer que la gente se dé cuenta de lo que se acababa de aprobar, ¿no? Incluso como anécdota les cuento que yo iba a buscar a los periodistas a decirles, oye, se acaba de aprobar esto. Y ellos mismos me respondían, no, pero la gente está en otra, estamos viendo ahorita otro tema, ¿no? Me encontré con eso, que sí es real, que muchas veces la gente puede estar en otro tema, ¿no? Em, y ahí lo que decidimos hacer fue recurrir a las redes sociales, ¿no? Y a través de las redes sociales empezamos a generar contenido, empezamos a generar tendencia sobre ese tema, hablamos con aliados en las redes sociales que empezaron a mover ese tema en las redes y bueno, eso se aprobó cerca del mediodía. Llamábamos y no nos querían hacer caso a los medios de comunicación para hablar del tema. Pero a las 5 de la tarde, cuando el tema ya era primera tendencia en Twitter, cuando los contenidos ya se empezaban a mover en publicaciones en Facebook, porque en ese tiempo todavía era muy potente Facebook más que Instagram, los medios mismos nos empezaban a llamar, ¿no? A decir, oye, tú me dijiste que estaba pasando esto y parece que es un tema interesante, a ver, cuéntame más, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos muestra claro, a veces el público está en otra, pero hay que buscar la manera de que el tema que nosotros queremos que sea el tema central del debate de la agenda política se vuelva un tema de agenda política, ¿no? Hay que encontrar la manera, no hay que caer en el pesimismo de que no se puede cambiar esa situación. Y lo último es eso, justamente, ¿no? Que es un caso perdido, que no hay manera de darle la vuelta a las cosas. Y yo creo que es el reto de la comunicación, ¿no?
lograr que las cosas puedan entrar al debate. Y es por eso que yo creo que ustedes lo saben ya seguramente porque ustedes están metidos en estas cosas, pero los medios de comunicación y la comunicación es muy importante para la verdadera democracia, ¿no? Porque, como se dice, los medios de comunicación son extensiones sensoriales. O sea, a través de los medios de comunicación es que la gente entiende muchas cosas. Y si no logra entender las cosas, no hay posibilidad de democracia, no hay posibilidad de elección real, ¿no? Por eso es tan importante defender los medios de comunicación. Por eso mismo es que ahora vemos cómo los medios alternativos están en disputa constante, ¿no? Han visto que se ha creado este medio, por ejemplo, de Lucas Gersi, de Acuña, que se llama ILAT Media, ¿no? Que lo que busca es hacer lo que autores han venido haciendo desde su propia trinchera, que es tratar de irrumpir en la agenda política, tratar de imponer algunos temas en la agenda desde su lectura de las cosas, ¿no? Desde su propio discurso político. Porque eso es muy importante también que ustedes lo tengan claro. Los medios de comunicación, y para eso también otra anécdota, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa tengo una persona adulta mayor que es mi abuelo, que creía ciegamente en los medios de comunicación, porque hubo una generación, quizás dos generaciones previas a la mayoría de nosotros, que creía que los medios de comunicación eran casi sagrados, ¿no? Que los medios de comunicación decían la verdad, que si estaba publicado en un periódico es porque alguien se había dado el trabajo de verificar la información y que era real. Pero eso ya no es así. Quizás nunca fue así, ¿no? Los medios de comunicación siempre han sido espacios donde se cuentan relatos, ¿no? Una cosa que yo siempre digo es que la noticia no se cuenta como nos han dicho, ¿no? La noticia se construye y se construye, y eso lo vamos a ver también a través de un concepto que les voy a contar ahora, se construye desde nuestro punto de vista, se construye como nosotros queremos, ¿no? Como los periodistas, los comunicadores, y ahora cada vez más gente quiere, porque si ustedes ven, ya no son los periodistas o los comunicadores los únicos que tienen el monopolio de la generación de noticias. Entonces, Gerardo, quizás la siguiente diapositiva, por favor. El primer concepto que quiero que conozcan es el concepto del agenda setting, que es un concepto que nace en los años 70 en los países anglosajones, por eso el nombre, y lo que quiere decir es el establecimiento de la agenda, ¿no? ¿Quién establece la agenda? Según esta teoría, quienes establecen la agenda de la opinión pública son los medios de comunicación, solamente los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen dos atributos que no tiene nadie más, o que no tenía nadie más en ese momento, que son, uno, la capacidad de servir como extensiones sensoriales, es decir, tú a través de los medios de comunicación podías conocer lo que estaba pasando en Israel, en Palestina, y no lo podías hacer personalmente, obviamente no podías viajar y ver lo que estaba pasando, o en Estados Unidos o en Europa, eran los medios de comunicación los que te servían como extensión sensorial y te decían qué es lo que estaba pasando en esos países, ¿no? Y los medios de comunicación, según esta teoría, que en ese tiempo, y ahora sigue siendo acertada, pero que ahora tenemos que verla con ciertos matices, es real, es que los medios de comunicación son los que nos permiten entender, entre comillas, eso, ¿no? O tener noción de lo que está pasando en esos lugares, ¿no? Em, sí, es verdad que las narrativas de los medios de comunicación se construyen desde quienes tienen el poder de contar las historias. Ahora, por eso también yo digo, hay que tomar con pinzas eso, porque ahora cada vez son más amplio el abanico de opciones de quienes pueden contar historias, ¿no? Y no hay que tomar eso a la ligera. Tampoco es algo muy positivo porque vemos cómo las fake news han crecido porque ahora cualquier persona puede decir lo que le da la gana y tratar de imponer una cosa que es falsa, pero es importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo que tenían los medios de comunicación, según los teóricos del concepto de agenda setting, es la capacidad de comunicar las veces que quieran lo que desean que el público piense, ¿no? Nosotros podemos en algún momento a nuestros amigos decirles algo, pero no es que esto va a estar retumbando en la cabeza de nuestros amigos todo el tiempo. Los medios de comunicación sí pueden hacer eso y lo podían hacer mucho más antes, justamente cuando nace esta teoría en los años 70, 80, porque la gente tenía prendida la tele casi todo el día, la radio casi todo el día, era lo que escuchaban, lo que veían todo el tiempo, y estos medios repetían una y otra vez las cosas que, según su propia construcción, su propio entendimiento, deben ser las cosas que la gente debe conocer, ¿no? Eh, entonces, estos dos atributos de los medios de comunicación
permiten que ellos impongan la agenda de la opinión pública. La siguiente, Gerardo. Ahora, sobre eso, como yo les comentaba, creo que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Eh, Más aún en el tiempo que vivimos. Eh, Primero porque los medios en el siglo XX, a mediados del siglo XX, tenían el monopolio, sí, de imponer la agenda de la opinión pública. Ahora, en el siglo XXI, en el año 2024, ya no tienen el monopolio. Evidentemente siguen siendo importantísimos en imponer la agenda, pero ya no son ellos quienes tienen el monopolio de los temas en agenda, ni tampoco de los relatos, ¿no? Yo les invito a ver si es que tienen la posibilidad de buscarlo en YouTube. Si es que está en YouTube, yo lo vi en vivo hace unos días en CNN, un reportaje bien interesante, que es un reportaje que yo no estoy acostumbrado a ver en CNN, porque era un reportaje a la defensiva. CNN no necesita estar a la defensiva casi nunca, porque es el medio hegemónico en Estados Unidos y en la mayoría de países del mundo. Era una noticia en inglés, un reportaje en inglés, era una noticia a la defensiva tratando de mostrar cómo habían sectores académicos en Estados Unidos que estaban tratando de eh, imponer posturas antisemitas, ¿no? Con todo este tema de lo que está ocurriendo en territorio palestino. Y eso lo que nos muestra es que los medios han perdido poder, ¿no? Han perdido poder en imponer la agenda y imponer los relatos. Porque si un medio tiene que salir a la defensiva diciendo que hay sectores ahí tratando de confundir a la gente, es porque ya no tienen el poder de antes, ¿no? Antes eran los sectores ajenos a los medios los que tenían que salir a decir, oye, los medios están contando una realidad que no es, ¿no? Ahora muchos medios tienen que salir a decir, hay gente fuera de nosotros que te está contando cosas que no son tan ciertas. Otro punto que es diferente entre el siglo XX y ahora es que los medios eran los únicos capaces de emitir mensajes en ese momento. Medios además entendidos como una capacidad de producción enorme, ¿no? Antes tener un medio de comunicación era como ahora, o sea, incluso con todo el poder económico que tienen Lucas Gersi y Diego Acuña, la segunda mitad del siglo XX no hubieran sido capaces de poner un medio de comunicación. Eso implicaba tener una redacción de muchos periodistas, implicaba tener imprenta, implicaba tener papel, tener proveedores. Era un negocio muy grande, entonces por lo tanto estaba concentrada la comunicación en muy pocas manos, ¿no? Sin embargo, ahora la digitalidad, las redes sociales han permitido que ya no tengan el monopolio de los medios de comunicación de la producción de mensajes, ¿no? Ahora cualquier persona con cierta capacidad con cierta audiencia, tiene la posibilidad de crear sus propios mensajes, de producirlos y de realizarlos, ¿no? Y la tercera diferencia entre el siglo XX y siglo XXI es que los ciudadanos ya no son únicamente un público receptor, ¿no? En el siglo XX sí lo eran principalmente un público receptor, y ahora los ciudadanos pueden también imponer las agendas, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces con los movimientos sociales, con las protestas, con las manifestaciones. Ninguna protesta, ninguna manifestación nace desde la hegemonía mediática. Eh, bueno, quizás sí, algunas que hemos visto en los últimos tiempos sí, pero mayoritariamente no. Mayoritariamente vienen de sectores sociales, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas alternativas, quienes poco a poco van construyendo algo y eso tiene que imponerse, se le impone a los medios de comunicación porque ya no es posible que sigan obviándolo, ¿no? Entonces, eso también ha crecido mucho en el siglo XXI. Muchas redes sociales que de ninguna manera fueron creadas para ese fin han servido para eso, ¿no? Yo les recuerdo lo que pasó con la ley Pulpín, que seguramente muchos recuerdan todavía, las convocatorias, las reuniones, la capacidad de organización, se sirvió muchísimo de Facebook, ¿no? Cómo crecieron muchísimo los grupos de Facebook de jóvenes, por distritos, y cómo se convocaban las manifestaciones desde ahí, en muchos casos a través de eventos, ¿no? Entonces, evidentemente, Mark Zuckerberg cuando diseñó Facebook nunca pensó que eso iba a servir para eso y seguramente que tampoco le gusta mucho, ¿no? Pero es importante también ver cómo plataformas que fueron creadas al servicio del modelo a veces pueden ser filtradas por personas que estén en contra de ese modelo, ¿no? La siguiente diapositiva, porfa, Gerardo. Esto es otro concepto que a mí me parece importantísimo que conozcan, que es el gatekeepers. Gatekeepers también es la mayoría de teoría sobre comunicación viene de los países anglosajones, ¿no? Y en este concepto,
lo que busca es tratar de hacer entender a la gente cómo funciona el periodismo, ¿no? Em, Muchas veces, cuando ustedes dialogan con organizaciones sociales, yo, por ejemplo, cuando he visitado eh, asentamientos humanos, algunos espacios, comunidades, ¿no? Eh, Tú dices, soy periodista, y esas personas dicen, oye, tú eres periodista, mira, tengo este problema, ¿no? Como si tú pudieses convertir el problema que tienen estas personas en un tema de agenda mediática, ¿no? Incluso te preguntan, oye, ¿tú no tienes algún amigo periodista que quiera cubrirme este tema, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que responderle como periodistas en muchos casos es, bueno, yo puedo pasar el dato, pero quien define si tu problema es o no es un problema que debe estar en los medios de comunicación es el periodista, el reportero, el editor de un medio de comunicación, ¿no? Los periodistas entonces son gatekeepers, es en verdad portero, ¿no? Los periodistas son los que deciden qué cosa entra al debate de la agenda pública y qué cosa no debe entrar, ¿no? Es un poder enorme que durante mucho tiempo monopolizaron los periodistas, los redactores, los editores, y que poco a poco han ido perdiendo por esta capacidad de otros sectores de crear contenido y de que ese contenido se masifique, ¿no? Eh, es importante también conocer ese concepto para, no necesariamente para creer que los periodistas van a ser los que van a tomar la decisión final, sino para que entiendan cómo es que se construye la noticia, cómo a través de la masificación de un mensaje podemos lograr que los medios de comunicación se abran a ese mensaje, ¿no? Aquí alguien pone, sí, me parece que es importante generar esos nodos informativos, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucho del periodismo de investigación funciona de esa manera, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, los medios de comunicación actualmente, es muy poca la investigación que hace Latina, el comercio, ¿no? Principalmente es investigación de datos, lo que se ha venido a llamar el periodismo de datos. Reciben una información sobre un tema, buscan y a través de ahí van jalando la pita, ¿no? Eh, Antes habían reportajes que demoraban años en producirse, ¿no? Porque el periodista tenía que hacer un trabajo acucioso de revisión de información para poder publicar algo y para poder empezar a interpelar a los actores políticos que estuvieran implicados en algún hecho de corrupción, por ejemplo. Ahora eso no pasa tanto. Ahora la anécdota directamente se publica como periodismo de investigación. Entonces es un periodismo que se suele llamar ahora periodismo de datos, ¿no? Me entero de una información específica, la publico y a través de eso voy generando algún impacto y voy haciendo la investigación en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, los medios de comunicación han perdido mucho presupuesto, cada vez tienen menos publicidad, cada vez tienen menos audiencia y por lo tanto el área más costosa es la primera en desaparecer. Y el área más costosa en los medios de comunicación siempre es el periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque no te da réditos inmediatos, ¿no? Eh, Hacer periodismo de investigación de verdad toma su tiempo, implica que una noticia se guarde durante 3, 4 meses mientras se va generando contenido para poder sacarla, ¿no? Eh, con el caso de Otárola, creo que es un tema interesante como ejemplo, ¿no? Panorama sacaba cosas sobre Otárola todas las semanas. Y cada semana un poquito más, más grave que la otra, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, el mecanismo hubiera sido que el periodista se guarde todo eso y cuando ya tuviera un hecho contundente, una prueba, insoslayable, salga esta información y era un golpe rotundo, ¿no? Pero ahora lo que hacen los medios es más ir soltando de a poquitos, ir generando la propia escalada de la noticia en vivo frente a la gente, ¿no? Eh, la otra diapositiva, porfa, Gerardo. Este es otro concepto que a mí me parece fundamental que entiendan porque es un concepto que vamos a tener que aterrizar en la práctica, ¿no? Que es el concepto del framing, que son los encuadres. Los medios de comunicación no solamente eligen qué temas van a comunicar, qué temas van a poner en el debate de la agenda pública, sino también de qué manera los van a poner, ¿no? Desde qué punto de vista los van a contar, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de un hecho de corrupción, no sé si alguno de ustedes conoce de fotografía, o de pintura, pero el encuadre es un concepto que viene
de este mundo, ¿no? El encuadre es en la foto, para que lo entiendan un poco mejor, si ustedes tienen su celular, lo que van a ver dentro de su cámara es el encuadre, ¿no? El resto del mundo, de tu visión de 180 queda fuera de lo que tú ves en la cámara. No todo lo que tú ves a tu alrededor va a salir en una foto, ¿no? Entonces, en el periodismo y en la comunicación es igual. Los medios de comunicación, ante una realidad muy amplia, ante un hecho muy complejo, deciden qué cosas te van a contar, ¿no? Deciden qué cosas van a estar dentro de su encuadre comunicativo y qué cosas no. Y a través de eso nos van a contar un relato específico, ¿no? Que podría ser otro si tú eliges, por ejemplo, otro encuadre, ¿no? Puedes tomar una foto diferente de la misma cosa y no va a significar lo mismo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque vamos a dejarle nosotros, que somos, por ejemplo, personas que pertenecemos a organizaciones sociales, a organizaciones políticas, que tenemos intereses porque trabajamos para una institución, vamos a dejar que los medios sean los que definan el encuadre para contar nuestras noticias, nuestra información. No, nosotros tenemos que evitar más bien que ellos tengan lo que se llama tiro de cámara en la comunicación, ¿no? Nosotros hay que darle prácticamente la foto ya hecha para que ellos comuniquen eso, porque no nos ayuda mucho, no nos sirve de mucho que les contemos toda una realidad y que ellos cuenten, cuenten los hechos de la manera en la que mejor les parezca, ¿no? Eso también es importante tenerlo claro, ¿no? En comunicación todos tienen intereses. Las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, quienes generan contenido tienen intereses y los medios de comunicación que los cubren tienen intereses también, ¿no? Esto de que muchas repeticiones generan una verdad. Hay un concepto, ay, me he olvidado el nombre de la autora de este concepto, pero es un concepto muy interesante para entender justamente este fenómeno que menciona Wilder, ¿no? Ah, Noel Newman. Sí, Noel Newman habla del concepto de la espiral del silencio, ¿no? Y esto lo que implica es que a veces un mensaje se repite tanto que se vuelve consenso, ¿no? Y si un mensaje se vuelve consenso ya es muy difícil, que incluso hay ejemplos bien gráficos sobre, por ejemplo, pones a 10 personas, son experimentos que se han hecho analizando también estos conceptos comunicacionales. Pones a 10 personas en una mesa y coordinas que 9 de esas personas tengan una opinión sobre un tema igual. La décima persona, por más que tenga clarísimo que lo que están diciendo los otros 9 no es real, no es correcto, se va a inhibir de darles la contra, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que eh, buscar desde la comunicación, si es que estamos en una posición defensiva, es que un discurso contradictorio a nosotros, un discurso que nos afecta, entre en una espiral del silencio en el que ya no hay manera de rebatirlo, ¿no? Yo creo que si un relato, o sea, esto de una opinión, no, perdón, una opinión te genera, las muchas repeticiones de un tema puede convertirse en una verdad, puede llegar a entenderse de esa manera, creo, ¿no? Si un relato se repite tantas veces que logra volverse prácticamente incuestionable por la mayoría de personas, hemos perdido absolutamente la batalla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar llegar a ese momento? Cuando un relato empieza a construirse, tenemos que ofrecer un contrarrelato de esos hechos, ¿no? Para que la gente, para disputar finalmente la opinión pública, para disputar la hegemonía del relato, ¿no? Si perdemos la hegemonía del relato, va a ser muy difícil, va a ser cuesta arriba que tratemos de darle vuelta a eso, ¿no? Y yo creo que lo vemos en muchos actores políticos. Hay muchos actores políticos que se ganan una chapa o una acusación que a veces es falsa, pero que ya prácticamente es imposible de rebatir porque se ha vuelto tan consenso, se ha vuelto meme, se ha vuelto sketch televisivo, que ya prácticamente la gente nunca lo cuestiona, ¿no? Entonces, es importante eh, atajar esos relatos a tiempo para que luego no sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, acá yo quería mencionar, repetir algo que ustedes ya saben, que los medios de comunicación no son entes objetivos. Esa idea de que los medios son objetivos no es real. La objetividad es algo que es prácticamente ajeno al género humano mismo, ¿no? Todos los seres humanos, a veces desde sectores de ultraderecha, por ejemplo, se dice, no, lo que tú estás diciendo es una ideología, no es una verdad. Bueno, todo, casi lo que somos los seres humanos, todo pensamiento humano parte de una ideología, ¿no? Entonces, no hay nada que esté exento de ideología, no hay nada que esté exento de posiciones.
Incluso contar un hecho de corrupción implica ya una posición, porque a algunos podría parecerle que la corrupción es correcta, ¿no? Implica ya una postura de valor, ¿no? El periodismo siempre tiene una posición. Hay que desterrar esa idea de que el periodismo es objetivo. Lo que el periodismo puede ser, lo que la comunicación puede ser es veraz, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los hechos que narro como periodista, como comunicador, son reales porque los puedo demostrar, son veraces. Pero yo no puedo decir, nadie puede decir, yo soy una persona absolutamente objetiva porque sería una mentira, ¿no? Y por eso es importante también el derecho al acceso de información, ¿no? Hay algunos países, por ejemplo, que están legislando en el tema de digitalidad, eh, el tema de los medios de comunicación. Hay muchos blogs, por ejemplo, que generan mucha desinformación. Y a veces la gente cree en esa desinformación porque no tiene muy claro quién es la persona que está detrás de esto, ¿no? ¿Qué procesos ha seguido para llegar a esa información? Entonces, por ejemplo, en Francia se abrió un debate muy fuerte sobre cómo atajar las fake news y cómo, por ejemplo, poner información concreta de quién redacta, qué intereses tiene, y qué procesos ha utilizado para conseguir esa noticia, debiera convertirse en una ley, ¿no? Es un debate interesante porque muchos dicen, claro, pero incluso ese análisis que están haciendo de ese contenido ya es parcializado, entonces es imposible cuestionar así la información. Es un debate interesante claro, ¿cómo saber si una noticia es un fake news? En el periodismo lo que existe es el método periodístico, por ejemplo, ¿no? eh, y una noticia debería cumplir mínimamente con el método periodístico. ¿Qué es el método periodístico? Yo tengo que tener, por ejemplo, tres fuentes que sostengan lo que yo voy a publicar. Si yo publico una cosa que no tiene tres fuentes que me puedan sustentar eso, entonces no estoy haciendo periodismo, estoy haciendo réplica de una opinión y debería darlo tal cual. Debería decirle a la gente, no, debería no titular, por ejemplo, tal persona es corrupta, sino el personaje tal acusó de que la persona tal es corrupta, ¿no? Entonces, sí hay métodos, así como hay métodos científicos para muchas cosas, para la investigación en muchos temas, para la investigación periodística también hay métodos que deberían cumplir. Sí, cruzar la información y verificar fuentes es parte del proceso periodístico, es importantísimo que se haga. No siempre se hace, es el problema. Y el periodismo actual, la comunicación actual, parece que no tiene mucho interés en hacerlo, ¿no? Porque la comunicación que tenemos actualmente es una comunicación que funciona de manera diferente a cómo funcionaba antes, es mucho más inmediata. Antes, por ejemplo, habían semanarios, habían revistas que salían cada mes, incluso los diarios tomaban 24 horas para hacer este proceso de verificación. Ahora sale una noticia y lo que busca el medio de comunicación para ganar más páginas vistas, porque el negocio es generar audiencia, es salir lo antes posible. Entonces ustedes ven que medios que incluso se plantean como muy serios, como La República, como El Comercio, publican cosas, un titular, y cuando entras al link dice noticia en desarrollo, no hay ninguna información, ¿no? O sea, prefirieron primero crear un titular vacío de contenido que juntar la información. Entonces sí el mercado del periodismo está transformando también el tipo de periodismo y está transformando la calidad de la información, ¿no? ¿Qué debo lograr entonces frente a las situaciones que hemos ido planteando? Primero, una cosa estupenda sería imponer la agenda, ¿no? Debemos lograr imponer la agenda. Entonces, ¿qué debemos lograr? Primero, imponer la agenda, eso sería ideal, ¿no? Debo lograr que los medios hablen de mis temas. ¿Cómo lo hago? Ahora vamos a verlo, ¿no? Otra cosa que debo lograr es definir los encuadres. Bueno, quizás voy a ir punto por punto para poder explayarnos un poco mejor. ¿Cómo logro imponer la agenda? Debo entender primero cómo funcionan los medios de comunicación y para eso generar hechos políticos, hechos sociales que lleven a los medios de comunicación a hablar de mis temas, ¿no? Muchas veces, y eso lo entiende ya la organización social hace bastante tiempo, ¿no? Por eso existen las tomas de carretera, por eso existen las protestas, ¿no? Las organizaciones sociales entienden que si no generan un hecho, eh, ya esto que comentaba Wilder antes de pasar a este tema es cómo saber si una noticia es un fake news. Bueno, yo creo que lo importante siempre es que yo siempre recomiendo a mucha gente cercana, que además se ha vuelto, ustedes lo deben ver también porque en sus canales de WhatsApp conjuntos con su familia, con sus amigos, siempre circula información que es
que es falsa, ¿no? Ahora, por ejemplo, veía que en efecto en Haití está habiendo una situación crítica nuevamente, como pasa progresivamente cada cierto tiempo, pero salió una noticia que no sé si ustedes la vieron, que era sobre el canibalismo, ¿no? Que sobre el canibalismo, ¿no? Que finalmente era en verdad un video de China, de un parque entre comillas, de diversiones, y que se generó toda esta idea de, bueno, ideas un poco racistas también, ¿no? Hay canibalismo en Haití, ¿no? Y circulaban muchos links sobre eso. ¿Cómo poder atajar eso prontamente? Googleen el titular de lo que están compartiendo, ¿no? Antes de compartirlo. Googleen, vean cuáles son las fuentes, vean si las fuentes cumplen con un criterio periodístico mínimo, ¿no? ¿Cuál es un criterio periodístico mínimo? Por lo menos unas tres citas, que no sea solamente lo que dice una persona porque se le ocurrió, ¿no? Sino que haya al menos tres fuentes que puedan certificar lo que están diciendo, ¿no? eh, Vean también que las personas que hablan existan, ¿no? O sea, si pueden googlear también la persona, el supuesto especialista que dice una cosa sobre una enfermedad, si ese especialista realmente existe, ¿no? Durante la pandemia ocurrió mucho de eso, ¿no? Mucha gente que compartía muchos links donde el científico tal dice que, no sé, algo sobre las vacunas o algo sobre el virus. Tú googleabas el nombre del científico y el científico no existía, ¿no? La única mención a ese supuesto científico Nobel especialista en temas de virus era en esa nota que se repetía en muchos espacios, ¿no? Hay muchos libros además sobre las fake news y el mecanismo de la posverdad, ¿no? Que muchos a veces confunden con el tema de la desinformación. La posverdad no es desinformación. La desinformación ha existido en toda la historia, ¿no? ¿Qué cosa es la desinformación? Actores políticos, sociales que, sabiendo que lo que van a comunicar es falso, generan una corriente de opinión sobre esa falsedad para impactar en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los diarios Chicha en el gobierno de Fujimori. Los diarios chicha en el gobierno de Fujimori eran posverdad, no eran posverdad, porque la posverdad es un fenómeno que implica la digitalidad, ¿no? Que implica un proceso, para empezar, el concepto nace en el año 2004 justamente por la digitalidad. No sé si 2004 o 2014, voy a googlearlo bien. Pero justamente por la digitalidad y por lo que muchos de ustedes deben conocer que son los algoritmos, ¿no? Los algoritmos lo que generan es que al público, a un público determinado le llegue siempre la misma información y que se retroalimente con esa información. Eso también es algo muy interesante para analizar em, el crecimiento de las opciones de extrema derecha, menos de extrema izquierda, pero principalmente de extrema derecha, ¿no? Cómo los algoritmos generan un ecosistema en el que mucha gente, ya no solamente gente adulta o adulta mayor, sino gente joven, solamente recibe información sobre y consume información sobre los temas que ya ha likeado, sobre los temas que ya ha visto, ¿no? Mucha de esta construcción de relato antiprogresista, entre comillas, antifeminista, entre comillas, ¿no? Se basa justamente también en ese fenómeno, ¿no? Como yo vi una noticia sobre ese tema, me gustó, la leí, le dediqué tiempo, entonces voy a ver que luego en mi feed de mi red social favorita lo que aparece es principalmente eso, ¿no? Porque los algoritmos buscan que los contenidos que te dan sean más efectivos. Y para eso van a medirte, van a ver qué cosa te gusta y te van a dar lo que te gusta. Entonces, esa idea que existía antes del diálogo para llegar a la verdad ya no es real, ¿no? Porque uno arma su propia verdad y eso es justamente lo que es el concepto de la posverdad. Entonces, ¿cómo reconocer una fake news? Siempre googleando las cosas que dice esa noticia para ver si realmente hay asidero y principalmente ver si se cumple el método periodístico que es tres fuentes, verificación, que sea un medio serio, entre comillas, que se haya dado la tarea de hacer esa investigación. Si vemos, por ejemplo, una noticia muy extraña, y vemos que solamente un medio la ha publicado, es bien raro y es posible que sea una fake news, ¿no? Otra cosa que también tienen que entender es que a veces no resulta que es solamente un medio, sino que son muchísimos medios los que replican lo mismo y es una información falsa, pero vemos que el texto es idéntico. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué muchos medios difunden información falsa? Porque es rentable, ¿no? Porque, como les acabo de mencionar, los medios de comunicación no están ahora para vender calidad de información como antes quizás, sino para vender páginas vistas, para vender audiencia. Todos los medios de comunicación quieren que su página web tenga muchas páginas vistas
para luego ir donde la empresa, el anunciante, decirle, oye, mira, yo tengo 5 millones de páginas vistas al mes y eso le puede interesar a ti, marca de gaseosa, a ti, marca de chicle, ¿no? Entonces, ¿y eso lo logro haciendo mejor calidad de información? No, eso lo logro metiendo más contenido. Si es un contenido que mucha gente está viendo, así sea falso, hay muchas páginas que lo van a querer publicar igual, ¿no? Sí, pero no es tanto esta, o sea, posverdad, como digo, no es tanto una mentira, sino principalmente tiene que ver con este concepto de los algoritmos, ¿no? Es una cosa más reciente. Habría que analizar, bueno, también vemos que la posverdad viene del concepto del posmodernismo, ¿no? De mi verdad es mi verdad porque es mía, o sea, cada uno puede definir qué cosa es verdad, ¿no? Son fenómenos bien interesantes de analizar, ¿no? Mm, Sí, los medios muchas veces son los que inflan. Yo insisto en esto de que hay que tener clarísimo que los medios tienen una agenda política propia, tienen intereses propios. Nunca hay que pensar que los medios son objetivos. Entonces, volviendo a qué debo lograr, primero imponer la agenda. ¿Cómo? Entendiendo cómo es el fenómeno mediático, cómo actúan los medios de comunicación, qué esperan los medios de comunicación que yo les dé. A veces es hasta chisme, ¿no? O sea, yo en la experiencia que tengo trabajando, por ejemplo, en grupos parlamentarios, me he dado cuenta que a veces la manera de conseguir que los medios de comunicación en el Parlamento, por ejemplo, te presten atención, es con el chisme, es contando la anécdota, no contando el proceso político, el debate político de fondo, ¿no? Y es un poco también por el mecanismo que manejan estos medios de comunicación. Lo que se llama, ustedes habrán visto, por ejemplo, a Jimmy Chinchá y a mucha gente de los medios de comunicación como Canal N, como Latina, hay un tipo de periodista que se llama el periodista de pasos perdidos, ¿no? Del Congreso. Y lo que está contando ahí ese periodista no es el tema de fondo del proyecto de ley tal, ¿no? No es cómo se confrontan las posiciones políticas entre una bancada y otra. Lo que está contando es la anécdota política, ¿no? Este se peleó con este le dijo tal cosa, ¿no? Entonces, a veces es importante, eh, siempre siendo crítico de esa situación, porque yo creo que a muchos de nosotros no nos parece que eso sea el debate que se debe de dar en política, sí teniendo en cuenta de que el mercado mediático funciona así y que a veces es importante soltar ese anzuelo para llevar a los medios a los debates que uno quiere dar, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Sobre el tema de la posverdad, cómo el algoritmo va generando segmentos bien radicalizados en la sociedad, ¿no? Ay, no sé, ya, ahora, definir los encuadres. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, que no sean los medios de comunicación los que definan los encuadres de mi información que yo quiero comunicar, sino hacerlo yo de manera propia, ¿no? Como escribiendo, por ejemplo, una buena nota de prensa. Si yo quiero que los medios hablen de mi tema de la manera en la que yo quiero que hablen, yo tengo que escribir una buena nota de prensa. ¿Y una buena nota de prensa qué cosa es? No muchos párrafos. A veces yo he visto organizaciones sociales, organizaciones políticas, que invitan a los medios de comunicación a una conferencia de prensa y le dan una separata, que parece una separata universitaria, ¿no? 6, 7 páginas para leer artículos que son de análisis político, ¿no? Tomemos en cuenta que quienes cubren nuestras noticias son periodistas que a veces tienen un horario laboral muy amplio, ¿no? Que cubren muchos temas al día, que son analizados por sus jefes en función de cuántas notas publican al día. Si ustedes tienen eso en mente, ¿creen que sea lo más adecuado darle a un periodista que cubre tu noticia o que pretende cubrir tu noticia una nota de prensa de 10 páginas? ¿Ustedes creen que va a tener el tiempo y las ganas de leerse 10 páginas para entender tu noticia y ver de qué manera la saca? No, entonces hay que darle a los periodistas la noticia de la manera más clara posible, de la manera en la que nosotros además queremos que se cuente la noticia. Construyamos nuestras propias noticias en función de los intereses que tenemos como organizaciones y seamos capaces de venderle eso a los medios de comunicación, aprovechando esta situación que les comento, ¿no? Yo no digo que sea lo mejor que un periodista trabaje en función de cuántas notas al día tiene que generar, pero es la verdad de lo que está pasando ahora mismo. Y conociendo ese fenómeno tenemos que nosotros actuar, ¿no? Definir estrategias, ¿no? Una nota de prensa debe tener unos 3, 4 párrafos, debe decir claramente en el titular la noticia que yo quiero que el medio de comunicación cuente. No debo de hacer un título poético, un título que implique un... A veces muchas notas de prensa parecen más títulos de artículo académico que notas de prensa, ¿no?
Y en el primer párrafo de la nota de prensa yo debo definir con claridad cuál es el fenómeno, el problema que yo quiero contarle al medio de comunicación, ¿no? De la manera más concreta posible. Muchas notas de prensa, por ejemplo, si ustedes ya trabajan en medios de comunicación o trabajan con medios de comunicación en regiones, se pasan por WhatsApp, ¿no? Se escriben en el blog de notas tres, cuatro párrafos y se mandan por WhatsApp y se viralizan por WhatsApp a muchos medios de comunicación. Entonces, no es verdad que se tenga que hacer un informe para nota de prensa, no funciona así. Ya luego, cuando los medios tengan interés en tu tema, de la manera en que tú los planteas, evidentemente vas a tener que construir argumentarios más fuertes porque siempre van a requerir los medios más información y tú vas a tener que ser un proveedor de información. Porque la relación que uno genera con un periodista, con un comunicador que va a sacar tus noticias, que va a darle proyección a tu relato, es una relación que se tiene que ir construyendo con el tiempo también, ¿no? Hay que darle información, no hay que abandonarlo. Si yo he conseguido que esa persona preste interés a lo que yo le voy pasando, a veces puedo darle más cosas también, ¿no? Entonces, y es importante porque es una puerta que, como les decía, los periodistas, los editores, los escritores, las personas que trabajan en medios de comunicación son gatekeepers, son porteros. Entonces, es una puerta que se nos abre a veces cuando logramos trabajar esa relación, ¿no? Lo tercero es difundir mis mensajes. Eso, como les digo, se puede hacer también en notas de prensa, pero digamos que ustedes logran imponer un tema que es de su interés, de su organización, de su grupo en la agenda y se vuelve un tema de debate potente, ¿no? Y ustedes luego no tienen voceros para ir a dar ese debate en los medios de comunicación. Y claro, pusieron el tema en agenda, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no? Reforma tributaria, ¿no? Ponen el tema en agenda y luego no tienen voceros que hablen de por qué es necesario hacer una reforma tributaria en el país. Entonces, los medios de comunicación hablan de la agenda de la reforma tributaria, pero invitan a un montón de actores del sector opuesto al que a ti te interesa levantar, ¿no? Entonces, yo necesito que los medios de comunicación hablen de mis mensajes y para eso yo tengo que darles mi información. ¿Cómo? A través de notas de prensa, a través de información, a través de voceros. Tengo que preparar toda esa batería, toda esa artillería de productos para que luego no me salga lo que se dice el tiro por la culata, ¿no? Ahora mismo no tengo un ejemplo de nota de prensa, pero puedo pasársela a Gerardo después para que se las mande. Es importantísimo que usen eso como molde, ¿no? Cuatro párrafos es más que suficiente. ¿Cómo se redacta una nota de prensa? Un buen titular que debe ser directo a la noticia, un primer párrafo que cuente todo lo que necesitamos decir y ya luego empezamos a desarrollar, ¿no? En el segundo párrafo normalmente se ponen las citas. Ya te dije el relato en el primero, ahora en el segundo párrafo te lo voy sustentando aún más, ¿no? Como con citas de un especialista. Como les digo, mientras más fuentes haya, mejor. Si son tres, es más que suficiente porque, como les digo, se cumple con el tema del rigor periodístico, ¿no? Tres fuentes al menos para validar una información, ¿no? ¿Cuál sería un mal ejemplo de una nota de prensa? Lo que les comentaba, notas de prensa que implican el inciso uno, te paso aquí esta ley para que revises cómo... El periodista no se va a dar el tiempo de leer la ley, tú se la tienes que interpretar. Eso puede ser malo porque, claro, tú no dices, oye, pero el periodista debería ser más incisivo, verle a fondo el tema, pero también puede ser algo positivo para los intereses de tu organización, ¿no? Tú puedes darle el encuadre a esa noticia que a ti te interesa. De repente tú decides mentir y luego el periodista se da cuenta. Bueno, eso puede pasar, es parte de su trabajo, ¿no? Pero ustedes como actor interesado en lograr esa incidencia, es absolutamente válido que armen un encuadre a su favor. ¿Cuál sería otro mal ejemplo de nota de prensa? Uno que no me cuenta el relato al inicio, sino que lo cuenta al final. Entonces el periodista en el primer párrafo no encuentra nada, dice esto no sirve y no lo vuelve a ver. Entonces, siempre en el primer párrafo tenemos que resumir prácticamente todo. Es un modelo, además, que yo les invito a que googleen de la pirámide invertida, ¿no? En el periodismo se hacen las notas de prensa como pirámide invertida. Arriba va lo más importante en el primer párrafo. Quizás es diferente a lo que se hace en los artículos académicos, ¿no? Los artículos académicos es más introducción, vamos hablando de un concepto y la carne está al medio o al final. En el periodismo es absolutamente al revés. En el primer párrafo tenemos que poner toda la carne y luego vamos cortando con cubiertos la información en los siguientes párrafos, ¿no? Y el cuarto concepto que yo creo que ustedes tienen que tener claro de qué debo hacer es conectar con el público.
A veces lo que buscamos en una estrategia de comunicación no es conectar con el público, sino conectar con nuestras propias ideologías, nuestras propias creencias, y eso no va a dar buenos resultados. Hay que siempre pensar en el público y hay que definir, por favor, con mucha claridad el público, ¿no? Una cosa, como yo les decía, que yo me he encontrado en muchas organizaciones, es que cuando hacemos una estrategia de comunicación y nos toca definir el público, yo les pregunto, ¿cuál es el público objetivo que ustedes han definido? Y me dicen, son personas de 18 a 65 años, de sector urbano y rural, de las 24 regiones del país, o sea, todos. Yo no le puedo hablar a todos. Si le hablo a todos, en verdad no le estoy hablando a nadie. Según el objetivo que yo tenga, yo tengo que definir un público objetivo para eso. Y ese público objetivo va a ser el que defina los productos que yo voy a sacar. Porque no es lo mismo hablarle a una persona de 65 años que querer hablarle a un adolescente de 16, 17 años. No voy a utilizar los mismos canales, no voy a utilizar el mismo lenguaje. Si yo pretendo que puedo hablarle a todos con los mismos mensajes, me estoy engañando a mí mismo. Eso no quiere decir que yo no quiera llegar a la mayor cantidad de personas. Puedo querer llegar a la mayor cantidad de personas y puedo establecer potencia en cada uno de mis mensajes, ¿no? Puedo tener algunos productos que sean para un público de 18 a 25 años y puedo tener otros productos que sean para un público de la tercera edad, pero los voy a construir de manera diferente porque mi público objetivo es diferente, ¿no? Eh, Eso es importante. Y si vemos en algún momento que no estamos conectando con el público, con la estrategia que hemos definido, nunca es tarde para cambiarla, porque lo importante no es quedar bien con nosotros mismos y con nuestras creencias, sino incidir en la sociedad, incidir en la opinión pública, ¿no? Entonces, si queremos eso, hay que saber redirigir el timón un poco en algún momento. Y para eso siempre es importante empezar una estrategia de comunicación con una línea base, ¿no? O sea, tengo que saber en qué situación está el fenómeno que yo quiero cambiar, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro que en una comunidad universitaria yo quiero intervenir porque hay mucho machismo, yo tengo que tener algún sustento que me diga que hay mucho machismo y no solamente mi percepción, ¿no? ¿Para qué? Para luego poder establecer también algunos mecanismos de medición, a ver si logré mi objetivo a través de mi campaña de comunicación de reducir el machismo en esa comunidad universitaria. Indicadores, ¿no? La siguiente diapositiva, porfa, Gerardo. Entonces, ahí desarrollando, ¿no? De imponer la agenda, no tiene ningún sentido hacer comunicación para pasar desapercibido. Hay que pensar como piensan los periodistas, hay que construir el relato en función de lo que ellos y ellas están buscando, y lo que buscan en la mayoría de casos son hechos anecdóticos, ¿no? Necesitamos ese gatillador para conseguir la atención de los medios. La siguiente, porfa. Definir el encuadre. Para mí es importantísimo que ustedes sean quienes definen el encuadre de lo que se comunica, al menos inicialmente. Luego van a darse cuenta que cuando los actores, porque todos tenemos actores antagónicos en un relato comunicacional, quieran intervenir, van a tener que generar más encuadres de comunicación, más argumentarios, pero empecemos siempre definiendo nosotros el encuadre de la noticia, que no sean los medios los que hagan el encuadre que les parece, porque como les digo, siempre van a tener un encuadre interesado, y es mejor que ese encuadre interesado que se comunique a la población sea el encuadre que nos interesa a nosotros, ¿no? Difundir mis mensajes, siempre es importante que tengamos el protagonismo en un tema que ponemos de agenda, ¿no? Una cosa que yo no sé si ustedes también recuerdan por ejemplo, a mí, yo recuerdo mucho lo de la ley Pupín porque estuve muy metido también con algunas personas que están aquí en esta sala, y una cosa que nos pasaba es que si el tema ya estaba en agenda, estaba en las noticias, estaba en todos lados, pero no teníamos voceros. Dentro del movimiento de las personas que salían a protestar, no habían personas que salieran a dar la cara a los medios de comunicación. Y finalmente, hay una frase que siempre decimos nosotros, bueno, que en la política y en la comunicación también, el espacio vacío siempre se llena, ¿no? Si no eres tú el que vaya a cumplir ese rol, serán otras personas que te atrasen y que de repente tienen una agenda diferente a la que tú tienes. Entonces, siempre que vamos a imponer un tema de agenda, tener en claro que tenemos que tener también una batería de argumentarios, una batería de voceros que puedan ayudarnos a seguir construyendo, a seguir empoderando ese relato que vamos construyendo, ¿no? Y eso conectar con el público, ¿no? Yo insisto también siempre en que las campañas de comunicación no son eternas, tienen que tener un inicio y un fin, tienen que tener un indicador de inicio, un indicador de cierre, ver si nos fue bien o si nos fue mal, si nos fue mal, volverlo a intentar de otra manera, ajustando las cosas que no salieron bien inicialmente, y porque ese es el fin de la comunicación, ¿no?
Y eso es lo que yo quisiera dejarles en claro ahora en esta reunión, que el fin de la comunicación no es quedar bien con tu jefe. A veces vas a tener que discrepar de tu jefe para hacer mensajes más efectivos. No es quedar bien con una autoridad, no es quedar bien con el sindicato que te está pidiendo apoyo. No. Es, el éxito del comunicador es incidir en la opinión pública. Y si para eso tienes que romper un poco las estructuras que están arriba tuyo, vas a tener que hacerlo, ¿no? Em, y eso además va a ser algo satisfactorio porque cuando esas personas que te han pedido tu apoyo, tu trabajo, tu consejo, vean que lo que tú estás haciendo funciona para sus intereses, van a empezar a darte más respaldo, ¿no? En cambio, si tú sigues la estrategia que ellos te definen sin cuestionar, vas a fracasar y vas a perder voz. Entonces, siempre el mejor negocio para nosotros, nosotras, los comunicadores, las comunicadoras, es apostar por lo que creemos, según nuestro análisis, que va a funcionar. Y si nos equivocamos, bueno, lo volvemos a empezar, ¿no? Y volvemos a intentarlo, pero siempre bajo un criterio comunicacional y no necesariamente bajo un criterio de empatía empatía siempre con el público, ¿no? No necesariamente empatía con nuestros clientes a veces, ¿no? Y eso, bueno, de esa manera termino yo esta parte. Me gustaría, no sé si quieren intercambiar algunas opiniones sobre ese tema en lo que nos queda de tiempo. ¿Cómo abordar el diseño de cambios de conducta o adhesión diferente a prácticas instaladas por propagandas e incluso procesos educativos, sea hábitos alimenticios o apoyo a ciertas convenciones? Si el público objetivo tiene impacto de 5 fuentes y el mío es solo ocasional o menor en frecuencia. Bueno, es casi lo de siempre, ¿no? O sea, siempre somos una voz aislada entre un mar de estímulos informativos, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle frente a esos muchos estímulos informativos? Planteando estímulos más fuertes, ¿no? O sea, construyendo un relato mucho más potente. Se puede, se ha hecho en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo también recurriendo a una experiencia que tuve, recuerdo que también en ese periodo parlamentario se nos venía con fuerza, ya casi inevitable, un proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular que desde nuestra perspectiva iba a beneficiar con reducciones de impuestos a los casinos, ¿no? Entonces, hicimos un producto, nos dimos cuenta de la capacidad de viralización que tenían nuestros productos en redes sociales, hicimos un producto muy potente contando lo que significaba esto, por ejemplo, esta aprobación de este proyecto de ley en perjuicio para la ciudadanía y lo que decidimos hacer es una cosa bien interesante, ¿no? A veces cuando nosotros hablamos de el Estado pierde tantos millones, la gente no entiende tanto número, ¿no? O sea, ve un montón de ceritos junto a un número diferente y es como que, mucha plata, pero no es algo concreto. Y lo que decidimos hacer fue aterrizarlo a lo que la gente sí podía entender. Por ejemplo, si esta ley se aprueba, vamos a dejar de recibir, con el dinero que vamos a dejar de recibir, habríamos podido hacer 200 escuelas, 100 hospitales, ¿no? 400 pistas, ¿no? Entonces, eso a la gente, como más tangible, le afecta mucho más. Y el video fue muy exitoso a tal punto de que la persona que impulsaba este proyecto de ley desde esa bancada tuvo que recurrir a un parlamentario de nuestra bancada a decir, oye, ya bájense eso, vamos a posponer ese debate, pero no me sigan chancando, ¿no? O sea, y evidentemente ese grupo parlamentario tenía una capacidad de generar estímulos mucho mayor a nosotros, ¿no? Tenía mucho poder en espacios mediáticos convencionales, en tele, en radio, ¿no? Eran mucho más, tenían muchos más trabajadores, pero si uno logra hacer un estímulo mucho más potente, creo que va a tener éxito, ¿no? Y a veces es también importante como a veces aquellas personas que generan estos estímulos comunicacionales se confían de su poder y dejan abiertas estas aristas para que nosotros podamos abrir debates comunicativos. Entonces, nunca demos una batalla por perdida. Veamos y actuemos inteligentemente en una estrategia y creo que vamos a poder abrir ahí una arista. ¿Cómo realizar un plan de medios? Lo primero que yo les comentaba es que para mí es fundamental definir los objetivos políticos primero.
Definir los objetivos políticos nos va a llevar a definir un público objetivo, que es lo segundo que yo suelo hacer. Luego de definir un público objetivo, definir algunas estrategias de acción y siempre pasar de las estrategias de acción a las acciones concretas, ¿no? De nada sirve que tú pintes estrategias fabulosas si no lo aterrizas en productos, ¿no? Lo comunicacional siempre son productos. La gente no lee ensayos académicos sobre cosas, ve productos, ve reportajes, ve videos de YouTube, ve TikToks, y a través de eso genera su opinión, ¿no? Entonces, todas las estrategias tienen que aterrizar en productos, productos que además estén muy vinculados, estén pensados en el público objetivo al que vamos a ir, ¿no? Lo tercero, no, lo cuarto es ya establecer para mí algunos indicadores de éxito, ¿no? Y a cuántas personas yo espero llegar a través de un producto que genero, porque si genero un producto espero llegar a 100.000 personas y mi video llegó a 50, quiere decir que no lo hice bien, ¿no? Entonces, algo tengo que ajustar ahí. ¿Qué bibliografía? Em, bueno, a mí me gusta mucho Althusser, creo que nos ayuda bastante a entender cómo funcionan los medios de comunicación. También creo que les voy a pasar quizás a través de Gerardo también una listita de algunos libros que es interesante revisar. Lo de las fake news, por ejemplo, es un fenómeno bien interesante que hay que analizar porque también nos ayuda a entender el mercado, cómo está funcionando el mercado de la comunicación actualmente, ¿no? Y eso es fundamental para plantear estrategias de acción dentro de ese mercado, ¿no? Les voy a pasar una listita mejor a través de Gerardo antes de mañana al mediodía para que puedan revisar algunas cositas. ¿Cuál sería la herramienta más contundente para replicar a la posverdad? Em, la posverdad nos genera ya un fenómeno en el que, y es lo que estamos viendo, ¿no? Todos tienen su verdad. Y si todos tienen su verdad, todos tienen que disputar el relato. Ahora mismo hay personas que dicen una cosa en medios de comunicación, hay personas que dicen exactamente lo opuesto también en medios de comunicación. Estamos viviendo un momento en el que la verdad, y justamente el fenómeno de la posverdad, ¿no? La verdad ha perdido peso. Lo que ha ganado peso son los relatos. Entonces, para oponerse a la posverdad, a un hecho de desinformación, hay que generar un relato informativo, ¿no? Igual de potente, igual de atractivo, ¿no? Y ya hablando de, en general, el fenómeno de la posverdad, cómo enfrentar el fenómeno de la posverdad, creo que volviendo a darle valor a la verdad como una cosa que no es lo que cada uno quiere que sea, ¿no? La verdad tiene que tener veracidad, o sea, tiene que ser comprobable. Y eso implica también, desde mi punto de vista, legislación nacional, internacional sobre la información, ¿no? Sobre, yo no digo, por ejemplo, que censuremos, porque me parece que no es, no va acorde con los tiempos ni con lo que es el sentido de la comunicación y del periodismo, pero sí exigir la mayor transparencia en la información, ¿no? Que cada publicación tenga que decirme quién la escribió, quién la financió, ¿no? Qué proceso siguió para que la gente se forme también una capacidad crítica de analizar qué información eh, en qué información debe confiar y en cuál puede confiar también si quiere, porque finalmente lo que estamos viendo es que por el fenómeno de la posverdad la gente ya no necesariamente busca la verdad, sino busca medios de comunicación que sean afines a lo que ya piensan, ¿no? Pero creo que eso, revalorizando la verdad a través de acción política ya que nos excede a nosotros va a ser importantísimo. Y mientras tanto, cómo enfrentar a estos fenómenos que a través del fenómeno, cómo enfrentar a estos actores que a través del fenómeno de la posverdad se van posicionando, creo que construyendo relato desde nuestros sectores también, ¿no? Para enfrentar eso. Me parece que lo estás viendo tú, Sonia, seguramente en Argentina, donde durante mucho tiempo se dejó de pensar en eso, ¿no? Los sectores que han perdido las elecciones se sintieron casi en confort y no generaban relato. Ahora están viendo la necesidad de generar relato para hacer frente a ese otro relato que además ha sido muy exitoso porque, como les digo, ha sido pensado en el público, ¿no? Eso me parece muy importante reconocérselo a estos sectores que han ganado en Argentina.
que han pensado en su público, le han dado a su público lo que quería escuchar, han utilizado Oye, efectivamente los canales de su público te vaya el y tiempo. sí, y eso me parece importante destacar, ¿no? Aprendamos también a veces de las personas que piensan y que actúan diferente a nosotros, si tienen una comunicación efectiva, hay que replicarla, ¿no? Em, no porque tengan una ideología diferente, porque piensen diferente. Finalmente, la comunicación lo que son es herramientas. Y si uno ve que una persona usa algunas herramientas de manera más efectiva que nosotros, hay que imitar también lo que está haciendo, hay que tratar de superarlo, ¿no? Sí, Sonia. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto, compañero. Sí, la verdad que muy interesante lo que vos planteás. A mí, la verdad, me genera hasta un poco de impotencia porque acá ganó una posverdad que en realidad no es verdad. Y en la actualidad están los medios de comunicación de la derecha, o no digo de la extrema derecha, pero de la derecha, que es los clásicos medios monopólicos, obviamente cambian un relato a un actual gobierno en el cual el hombre habla de cosas que no tienen fundamento. Siendo un economista, este presidente eh, no no hay verdades absolutas y mucho menos verdades que, siendo economista incluso con datos específicos, no lo corrobora porque cuenta un relato que según él es su verdad absoluta. Aparte de que no deja en ningún momento que haya disputa, por eso que hay un enfrentamiento entre las provincias, hay enfrentamiento entre el Congreso, hay enfrentamiento entre los medios, incluso uno de los medios más hegemónicos que tenemos nosotros es Clarín, y sin embargo ya hay un enfrentamiento. Y esto que vos dijiste, ¿no? El tema del relato y poder fundamentar la verdad, no absoluta, pero la verdad según lo que se plantea desde un Estado, ¿no? Hoy en día el Estado, prácticamente los medios públicos no cuentan la verdad que en este momento está pasando Argentina. Y lo que sí está planteando mucho son los medios más independientes, medios donde tienen una objetividad por ahí más clara, no absoluta, pero sí plantean la veracidad de los hechos que está pasando en Argentina. Por ende, hoy en día los movimientos sociales, las movidas políticas, las movidas sindicalistas están llevadas por esos medios de comunicación, en la cual incluso los propios medios más amplios y globales son los que llevan. Y un dato de color, por ejemplo, Telam es una agencia de noticias importante en Argentina que funciona desde el 45 y sin embargo hoy en día prácticamente la han desaparecido o lo que han hecho es querer desaparecer. Sin embargo, Telam, o sea, los trabajadores siguen sosteniendo, pero ya no tienen los lugares, prácticamente el Estado le ha cerrado las puertas, los ha despedido, y sin embargo es una agencia que no solamente hablaba a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano, y era una de las mejores agencias a nivel internacional, donde incluso hablaban en portugués y en inglés también las noticias. Entonces, esto que vos planteás es muy interesante, esto de la posverdad. Yo no vengo del palo de los medios de comunicación, tengo muchos amigos con ese tema, pero no sabía, escuchaba sobre el tema de la posverdad, pero la verdad que a veces te genera mucha impotencia el escuchar a tu presidente hablar tantas falacias y que desgraciadamente todo lo que dice un presidente se supone que es la verdad, ¿no? Y porque es nuestro gobierno, es nuestro mayor líder del Estado. Y sin embargo, en la actualidad en Argentina está pasando un momento muy difícil en todo el tema de medios de comunicación, sociales, comunitarios, económicos, ni hablemos, y obviamente la deshumanización por la deshumanización en sí. Y la estructura del Estado está siendo cada vez más destruida desde el mismo Estado. Entonces es un país en el cual es tan rico en muchas cosas, pero también el único que lo puede salvar o sostener es el mismo pueblo, y el pueblo en este momento está sangrando. Y eso, por ejemplo, no se escucha en los medios de comunicación hegemónicos, eso no se habla en otros países. Todo lo que cuentan es lo bien que trabaja, lo bien que dice el señor Milei o lo que hace el señor Milei.
pero realmente lo que vos vivís acá en Argentina en carne propia, te das cuenta que todo lo que dice este hombre es todo mentira. Habla de un 1500% de inflación y eso es una gran mentira. Entonces, es como que no sabes cómo, y lo peor todo que ese relato muchas veces, y perdón digo la palabra de esta manera, se lo come en la sociedad argentina, que ese 56% lo votó. Y en la actualidad, obviamente, cada vez está bajando, pero todavía está el relato de que dicen, bueno, hay que ajustar para estar mejor, ¿no? Y eso desde el económico, en cualquier autor, hay autores, hoy en día, no me acuerdo muy bien, pero desde la economía, hay autores que dicen que eso no puede ser así, que obviamente hay justamente los medios de comunicación hacen esos relatos para que intervenga el medio de comunicación con un relato para que no vea en sí la distribución de los recursos económicos. Entonces, es toda una cuestión y es difícil a veces de abordarlo. Por eso mi pregunta, el tema de la posverdad, porque para mí era interesante. Y bueno, de ya compañeros, muchísimas gracias. Sí, hay una cosa que igual yo te invito a pensar, Sonia, sobre el tema de, em, no te olvides que a pesar de toda esa hegemonía mediática, en el 2019 ganó una opción opuesta a esa hegemonía mediática. ¿Y eso qué es lo que refleja? Lo que yo decía inicialmente, ¿no? La aguja hipodérmica no es real. No es que los medios nos puedan imponer una lectura de los hechos a su antojo, porque finalmente hay otros estímulos. Hay que garantizar que existan esos otros estímulos, ¿no? El boca a boca, la producción de contenidos alternativos. Eso también ayuda muchísimo a romper esa hegemonía comunicacional, ¿no? Y lo otro es que esto que tú mencionas de Milei, ¿no? No es una cosa nueva, es una cosa que ya hemos visto hace bastantes años, pasando en Argentina mucho, ¿no? Ahí también están Laje, Márquez, ¿no? Que finalmente tienen todo este mismo relato de contarte supuestas verdades, entre comillas, que son cosas que únicamente tienen sentido por repetición continua y porque ellos se lo creen, ¿no? Entonces, eso creo que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que aprender, ¿no? Cómo ellos, incluso las actitudes, si tú ves Sonia Amarra, a este vocero del partido, tú te vas a dar cuenta cómo construye su comunicación de una manera bien interesante. Él dice un montón de cosas que no tienen sentido, pero lo dice mirando a la cámara y con una actitud de yo soy, yo sé, en una postura de yo tengo valor porque, mira, me veo inteligente, ¿no? Y dice muchas cosas evidentemente que no tienen mucho sentido, pero esa postura, esa construcción del mensaje le da cierto valor y peso, ¿no? Entonces, eso también es interesante de analizar. Y yo creo que finalmente, otra cosa que quería mencionar es que todo relato puede hacer agua también, ¿no? O Sí. sea, tú puedes armar un gran relato muy a tu conveniencia, pero el principio de realidad siempre se impone. Entonces, tú puedes estar diciendo, no, ya estamos mejor, este es el camino, pero tu barco se puede hundir, ¿no? Y entonces, nunca hay que confiar en tu relato, pero hay que ajustar el relato porque si no, se hunde. Y eso creo que está pasando un poco por allá también, ¿no? Entonces, el relato empieza a hacer aguas y es en esos momentos donde el relato opuesto empieza a hacer aguas que surgen oportunidades, ¿no? Entonces, y hay que estar Claramente. atentos a esas oportunidades para poder producir, porque como tú bien mencionas, estamos en un momento en el que ya la verdad ha perdido valor, ¿no? Lo que vale ahora es quién grita más fuerte, quién grita más y qué relato obtiene más simpatizantes, ¿no? Eso es un poco triste para el periodismo en general, pero es el tiempo que vivimos y ya llegarán tiempos mejores y por el momento hay que subsistir con eso y trabajar en ese ámbito, ¿no? Sí, también algo que te agrego, compañero, es que dentro del relato que se plantea hoy en día, y me parece que no solamente es en Argentina, sino creo que prácticamente en Latinoamérica o en el mundo, es el tema de la guerra que tiene que ver entre clases sociales. Yo me doy cuenta que eh, hoy en día el pobre es contra el pobre, y el pobre me refiero vamos a hablar las cosas como el marxismo, ¿no? La prole se está peleando entre ellos, ¿no? Una cosa así, la supuesta clase media con la supuesta media clase baja o con la supuesta pobre o con la supuesta vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad todas estas clases son proletariado, hablando desde el principio del marxismo.
pero el tema es que, que lo que se está dando hoy en día en la actualidad es eso. Acá en Sudamérica ya se viene dando, y se viene dando primeramente en todos estos países latinoamericanos, y no se veía tanto en Argentina, y ahora se ha visto más en Argentina, que hoy en día con este gobierno lo que se está viendo es la guerra del pobre contra el pobre. Y el que está ganando en este momento es la burguesía. En este momento la clase alta burguesa es la que se está ganando en la lucha política, y no solamente acá, sino a nivel mundial. Y eso es lo que vos te pones a pensar y vos decís, está bien, los relatos, los medios, lo podemos, pero también es cómo comunicar también ese relato que me parece que es lo que se está dando, ¿no? Eso también estaría bueno. Y creo que Sí, hay medios que lo están haciendo, y obviamente. sobre ese tema me parece importantísimo justamente lo que mencionaba de pensar en el público, ¿no? Eh, a veces nosotros desde otros sectores le hablamos al público masivamente, ¿no? Hablamos de lo que tú mencionas como clase, ¿no? Y hacemos definimos nuestro público como la clase trabajadora, ¿no? Y de verdad sigue habiendo un sector de la sociedad que se asume así, ¿no? En este contexto 2024, quizás el consumo más bien de los medios de comunicación y de los productos comunicacionales, y eso es algo que ellos han entendido muy bien, es absolutamente individualista. O sea, uno asume posturas por el individualismo, ¿no? Por cómo me afecta a mí una cosa. Ya no hay tanto esto colectivo, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando definimos nuestro público, ¿no? Si el público consume individualmente, ¿por qué siempre le estamos hablando en plural, ¿no? ¿Por qué siempre lo estamos metiendo en un grupo en el que ellos de repente no se sienten representados, ¿no? Y por eso es tan importante, creo, hacer un análisis del público objetivo para definir los mensajes. Hay alguien también, Juan, pone aquí en el chat cómo acelerar, discernir entre racionalidad formal impuesta por pose académica o experiencia versus la racionalidad del día a día, donde restan bueno, esto es parte de lo que yo menciono, ¿no? La línea base, no asumir situaciones por nuestro sesgo académico, por nuestro sesgo de posición, sino tomarlo de cosas concretas, ¿no? Hay una encuesta que dice tal cosa, hay un focus group que me muestra tal cosa, ¿no? Hagamos eso, ¿no? A veces también yo veo muchos comunicadores, lamentablemente, desde otros sectores que no son la ultraderecha o la derecha, que dicen, no, yo propongo esto porque hablé con la señora que vende en la esquina de mi casa y ella piensa así. Bueno, es una persona. Yo no puedo universalizar una población, un pueblo de formación también. Tener línea base para poder hacer comunicación con datos, ¿no? Con hechos concretos, con números, como hacen los otros sectores.